Amén, que el Señor les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Yo quiero compartir con ustedes un tema, ¿verdad? Sabiendo de que, como lo dicen los pastores, ¿verdad? Primeramente, el Señor tiene que ir redarguyendo nuestras vidas, ¿verdad? Para poder hablar de cada tema, amén. Y dice, ¿cómo saber si somos humildes? Amén. Y quiero que ustedes me acompañen a Mateo 11:29. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y en esta hora, mis amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes este tema, porque yo, ¿verdad? Hablando de mi persona, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que tal vez no tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Orgullo, tal vez que somos humildes, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de que a veces, ¿verdad? Nosotros carecemos en ciertas áreas de humildad. Y en esta hora, ¿verdad? Yo acá puse una pregunta y dice, ¿qué es la humildad? Y según sus palabras, mis amados hermanos, quisiera que alguien me pudiera decir qué creemos nosotros que es la humildad acá en la tierra. Amén. Pues, sencillez de corazón. amén. Bueno, acá les voy a leer algunos significados, ¿verdad? Que yo encontré de la palabra humildad y dice humillado, dice, en circunstancia o disposición, humilde de condición, dice. Significa primariamente aquello que es bajo, dice, y que no se levanta mucho de la tierra, dice. Metafóricamente significa humilde, dice, de baja condición. Y acá en los significados dice, ¿verdad?, de que una humildad dice que se deriva de una condición, que es humilde de condición, dice, y que también es una persona que tiene un espíritu humilde. Y acá, mis amados hermanos, yo busqué, ¿verdad?, algunos versículos en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de estos significados, donde dice que es una condición humilde. Y el primer punto es sencillo de condición, dice, humilde. Y quiero que me acompañen ustedes a Romanos 12:16. Amén. Y dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes, dice. No seas sabio en vuestra propia opinión. Amén. Y acá nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, y acá nos podemos, a la luz de la palabra podemos ver, ¿verdad? Si nosotros tal vez carecemos muchas veces tal vez de humildad o de aquello, ¿verdad? Donde nosotros debemos de recibir el consejo de la palabra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, como lo que veíamos el día de ayer, ¿verdad?, en vez de poner la palabra por obra, decidimos nosotros mejor ignorarla, ¿verdad? Decidimos nosotros cuando en nuestro corazón, ¿verdad?, ignorar la palabra del Señor cuando el Señor nos ha mandado, ¿verdad?, a que nosotros debemos de poner por obra su palabra, mis amados hermanos. Y la palabra de ayer, ¿verdad?, el tema de ayer nos hablaba, ¿verdad?, de que nosotros nos podemos volver hasta muchas veces impíos, ¿verdad?, cuando nosotros nos creemos algo en nuestro corazón, cuando nosotros, mis amados hermanos,
no ponemos, ¿verdad?, la palabra del Señor por obra, o tal vez, ¿verdad?, nosotros acá, ¿verdad?, lo que habla este versículo es de que dice que nos debemos de asociar, dice, con las personas humildes. Y a veces, muchas veces, mis amados hermanos, eso a nosotros nos cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y muchas veces creemos nosotros, mis amados hermanos, de que nosotros somos perfectos, o que tal vez, ¿verdad? Nosotros, porque estamos haciendo las cosas bien, nosotros nos creemos muchas veces algo que no somos, ¿verdad? Pero acá la palabra del Señor, mis amados hermanos, habla, ¿verdad?, claramente, y dice que nos debemos nosotros asociar con personas humildes, dice que debemos, ¿verdad?, recibir el consejo que nos dan a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, tal vez nosotros venimos a buscar consejo, nosotros venimos a buscar, mis amados hermanos, una palabra de edificación, ¿verdad? Y si la venimos a buscar, porque nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque queremos cambiar nuestro estilo de vida, mis amados hermanos. Y no es, ¿verdad? Bueno, hoy voy a buscar tal vez un ejemplo, ¿verdad?, a Jocelyn para que me aconseje. Pero igual, si voy a seguir viviendo, mis amados hermanos, de la misma manera, es volvernos nosotros orgullosos, ¿verdad?, ante la palabra, no tal vez ante Jocelyn, ¿verdad?, sino que ante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos pide humildad. Él demanda de nosotros humildad muchas veces. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, ¿verdad?, como lo ha dicho la pastora, nosotros debemos de presentarnos delante del Señor con un corazón sencillo, con un corazón humilde, reconociendo nuestra condición, ¿verdad?, que no todo lo hacemos bien, pero de que esa condición, cuando habla de esta condición, mis amados hermanos, habla, ¿verdad?, de que nosotros reconocemos lo que somos y lo que hacemos, pero de que queremos cambiar. No de que la voy a reconocer, pero voy a seguir viviendo de la misma manera, ¿verdad? Porque como yo se los decía el día de ayer en el discipulado al que fuimos, porque nosotros somos seres humanos y pecamos, pero no, nosotros podemos seguir practicando el pecado, no podemos continuar de la misma manera, amén. Y otro punto, mis amados hermanos, de cómo nosotros podemos saber si nosotros somos humildes o carecemos de humildad. Y el siguiente punto dice que cuando nosotros somos humildes, mis amados hermanos, dice que nosotros, en nosotros dice que hay virtud. ¿Por qué? Porque la humildad desprende virtud, porque la humildad, mis amados hermanos, no es algo, ¿verdad?, de lo cual nosotros ya traigamos, ¿verdad?, digámoslo así, hablando literalmente, en nuestras venas, sino que es algo que nosotros debemos de ir aprendiendo, ¿verdad? Tal vez a nosotros, ¿verdad?, desde pequeños nos enseñaron a que si teníamos era porque habíamos trabajado. Pero realmente, mis amados hermanos, acá es donde nosotros, ¿verdad?, debemos de saber, ¿verdad?, que somos humildes, o que debemos de aprender a tener humildad. ¿Por qué? Porque realmente, mis amados hermanos, no es porque nosotros trabajemos, sino porque es por gracia, es por misericordia lo que nosotros tenemos. Es porque como yo recibía, ¿verdad?, una enseñanza y me decía la pastora, ¿verdad?, de que nosotros ahorita estamos en un tiempo de siembra, pero nosotros vamos a entrar en un tiempo de cosecha, y no va a ser ese tiempo de cosecha, lo vamos a ver si nosotros tenemos humildad, mis amados hermanos. Entonces acá es esto, ¿verdad?, lo que decía el segundo punto, que la humildad, dice, desprende virtud, y lo vamos a ver en 1 de Pedro 5:5. Cuando lo tengan me dicen a mí. Amén. Y dice, igualmente, dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos, dice, unos a otros, revestidos, dice, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y acá, mis amados hermanos, en este versículo, ¿verdad?, habla de los jóvenes. Y le habla a los jóvenes, mis amados hermanos, y dice, ¿verdad?, de que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Pero nosotros bien sabemos, mis amados hermanos, que muchas veces habla aquí de los ancianos, pero podemos poner, ¿verdad?, un ejemplo literal, tal vez de alguien
que ejerce autoridad sobre nosotros. Pero también nosotros debemos de aprender, mis amados hermanos, que no vamos a respetar solo a las personas que están sobre nosotros, sino que también debemos de respetar, mis amados hermanos, también tenemos que humillarnos, ¿verdad? Tal vez de las personas que son menos que nosotros. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ve, mis amados hermanos, cómo está nuestro corazón, y no solo, ¿verdad? Bueno, porque hablando, ¿verdad? Solo porque son los pastores los vamos a respetar, o solo porque son los pastores vamos a hacer las cosas, sino que desprender de nosotros, mis amados hermanos, mostrar, ¿verdad? De que no es que nosotros solo hagamos las cosas cuando están los pastores, sino que nosotros debemos de ser, mis amados hermanos, humildes en todo tiempo, debemos de ser servidores, como lo decía la pastora, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque a eso es lo que el Señor nos ha llamado. Y aquí dice, mis amados hermanos, en este versículo, que nosotros debemos de llevar vestidos de humildad. No solo ser una apariencia, ¿verdad?, de humildad, sino que en todo tiempo nosotros podamos mostrar, ¿verdad?, la humildad y la sencillez de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice de que el Señor, dice, resiste a los soberbios. Y nosotros, mis amados hermanos, si estamos, ¿verdad?, en esta casa el día de hoy, si estamos buscando, ¿verdad?, darle algo mejor al Señor, mis amados hermanos, es algo ideal, ¿verdad?, preguntarle al Señor en qué áreas carecemos nosotros de humildad, en qué áreas nosotros, mis amados hermanos, tal vez nosotros ni nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que nosotros carecemos de humildad, o que tal vez nosotros, ¿verdad?, decimos, bien, es que yo no soy orgullosa o no soy orgulloso, pero a veces nosotros en nuestra propia opinión creemos, mis amados hermanos, que no somos orgullosos, que nosotros, ¿verdad?, somos humildes, pero viéndolo, ¿verdad?, a la luz de la palabra, nosotros debemos de darnos cuenta que muchas veces carecemos más de alguna área, de algo de humildad, mis amados hermanos, y es por eso que acá dice que el Señor da gracia a los humildes. Y en todo tiempo, mis amados hermanos, nosotros cuando nosotros somos personas humildes, hallamos gracia en cualquier lado, ¿verdad? Pero tal vez la humildad, ¿verdad?, no en todos lados va a caer así como que bien. Pero nosotros debemos de en todo tiempo, ¿verdad?, ser humildes, ser serviciales. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nosotros, para saber nosotros, ¿verdad?, de que a quien servimos es al Señor, a quien le estamos entregando, ¿verdad?, nuestra humildad, a quien le estamos rindiendo nuestra condición es al Señor y no a un ser humano. Amén. Y quiero que me acompañen aquí mismo, ¿verdad?, a 1 Pedro 5:6, y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Y acá en este versículo, mis amados hermanos, habla, ¿verdad?, de que nosotros debemos humillarnos, pero humillados, dice, bajo la mano poderosa de Dios. Acá no dice, ¿verdad?, humillados delante de la gente, sino que llevar, ¿verdad?, una vida humillados delante del Señor. Y yo hablaba yo de este tema, ¿verdad?, mis amados hermanos, porque como yo les decía, yo acababa de recibir una enseñanza donde a mí la pastora me decía, es que es muy diferente llevar una vida humillada delante del Señor, y es muy diferente ponerle límites a la gente que lo quiere humillar a uno, a la gente, mis amados hermanos, que tal vez lo quiere hacer de menos. Pero llevando una vida humillada delante del Señor, nosotros podemos reconocer, ¿verdad?, y saber cuáles son nuestras áreas débiles, reconocer delante del Señor, mis amados hermanos, de que tal vez nosotros pecamos con un pensamiento, con una mirada, ¿verdad? Y cuando nosotros llevamos nuestra vida delante del Señor, el Señor empieza, ¿verdad?, a podar muchas cosas que al Señor no le agradan. Él empieza a limpiarnos, mis amados hermanos, de cosas, ¿verdad?, de que tal vez nosotros no nos habíamos dado cuenta que existían en nuestra vida, ¿verdad?, o que tal vez las pasábamos por alto. Pero el Señor, cuando Él empieza a limpiar, cuando el Señor empieza a perfeccionar su obra, mis amados hermanos, Él empieza, ¿verdad?, a quitar toda rama que a Él no le agrada, cosas, ¿verdad?, que Él no plantó en nuestras vidas. Amén.
Y como siguiente punto, mis amados hermanos, dice, ¿verdad? Que cómo nos podemos dar cuenta que nosotros, o cómo nosotros, ¿verdad? Podemos ser humildes, dice. Reconociendo, dice, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Amén. Y eso lo vamos a ver en Filipenses 2:5 al 8. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de un hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y este versículo, mis amados hermanos, es muy claro, ¿verdad? Cuando habla de que nosotros somos iguales ante los ojos de Dios. Pero acá, ¿verdad? Habla de la muerte del Señor, de Jesús, ¿verdad? Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y este versículo es tan claro. ¿Por qué? Porque Él pudiendo, ¿verdad? Decir, bueno, yo no voy a morir. Él pudiendo, mis amados hermanos, decir, yo no voy a dar mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy hijo del poderoso. Yo soy hijo del que a mí me dio la vida, mis amados hermanos. Y acá claramente, ¿verdad? Dice dice a qué aferrarse. Cuando Él podía aferrarse, ¿verdad? A la vida. Él decidió, mis amados hermanos, tomar, como lo dice este versículo, ¿verdad? Forma de siervo. Tomar, mis amados hermanos, una condición, ¿verdad? De un hombre, tomar la condición de tal vez, ¿verdad? Como lo hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Él siempre resistió a las cosas del diablo, él siempre llevaba, ¿verdad? La palabra del Señor en su boca, y él pudiendo, ¿verdad? Hacer lo mismo cuando él estuvo acá en la tierra, hablar de la palabra del Señor, dar testimonio, ¿verdad? De que él era hijo de Dios. Y él pudiéndolo hacer, mis amados hermanos, él no lo hizo. Él decidió, ¿verdad?, entregarse. Él decidió morir. Él decidió, ¿verdad?, que la gente lo humillara. Pero porque él sabía, mis amados hermanos, de que era, ¿verdad?, por amor. Era, mis amados hermanos, porque en verdad él amaba al pueblo. Y acá nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que cuando uno ama en verdad, uno decide humillarse. Cuando uno ama, mis amados hermanos, uno vive, ¿verdad? Una vida humillada delante del Señor, y no importa, ¿verdad?, qué es lo que esté pasando, qué es lo que venga, ni qué es lo que la gente hable. ¿Por qué? Porque lo veíamos, ¿verdad?, acá en un versículo anterior, mis amados hermanos, de que nosotros debemos de ser revestidos de humildad, ¿verdad? Entonces acá a nosotros, mis amados hermanos, no nos debe, ¿verdad? No debemos de prestar atención a cosas vanas, a cosas, ¿verdad?, que no nos edifican. Pero sí, mis amados hermanos, identificar en esta hora que si nosotros carecemos de humildad, preguntarle al Señor. Tal vez nosotros decimos, pero no somos orgullosos, pero preguntarle al Señor, ¿verdad?, abocarnos al único que lo sabe todo, y tomar, ¿verdad?, una condición, como acá lo dice, de hombre. Dice que se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente. Entonces acá nosotros en este versículo nos damos cuenta de que por amor nosotros nos volvemos humildes. Cuando nosotros somos obedientes, también nos podemos volver humildes. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos, ¿verdad?, a la palabra, nosotros atendemos a lo que el Señor quiere. Amén. Y quiero que me acompañen a segunda de Crónicas 7:14. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice,
Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y acá, mis amados hermanos, este versículo, ¿verdad?, es con el que yo voy a terminar en esta mañana. Y acá el Señor habla, ¿verdad?, claramente cuando Él pide, ¿verdad?, de que Él sea su pueblo, ¿verdad?, el que se humille, sea su pueblo el que lo invoque, ¿verdad?, el que ore, el que busque su rostro. Dice, ¿por qué? Porque igual, ¿verdad?, el día de ayer nosotros veíamos, ¿verdad?, de que Él es un Dios que de grandes, es muy grande, dice, para perdonar, decía la Biblia el día de ayer. Entonces nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que nosotros tal vez somos orgullosos, ¿verdad?, o carecemos de humildad, nosotros podemos presentarnos delante del Señor, buscar su rostro, mis amados hermanos, como lo dice acá en la Biblia, orar, ¿verdad?, para que el Señor corte, ¿verdad?, de la raíz todo orgullo, corte de la raíz, mi amado hermano, algo, ¿verdad?, que a Él no le agrada. Tal vez, como yo les decía, nosotros ni nos hemos dado cuenta que somos orgullosos, pero a la luz de la palabra, muchas veces en nuestras palabras, ¿verdad?, se puede escuchar, mis amados hermanos, que nosotros somos orgullosos. Y tal vez nosotros, como yo les decía, ¿verdad?, ni nos hemos dado cuenta, pero el Señor sí. El Señor acá, ¿verdad?, habla de que nosotros debemos de humillarnos, dice. Pero dice de que Él, ¿verdad?, Él dice que va a perdonar solo a aquel que se humilla, solo a aquel que lo busca. Él no va a perdonar, mis amados hermanos, a aquel que dice, ay, sí, yo soy orgulloso y ahí está, ¿verdad? Sino que constantemente debemos de buscar, ¿verdad? Estar en oración, en buscar su rostro, mis amados hermanos, ¿para qué? Para que Él, ¿verdad?, nos perdone. Pero dice, ¿verdad?, acá en esta palabra, que Él va a perdonar, dice, nuestros pecados. Pero dice que Él va a sanar. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo es a causa, ¿verdad?, de algún daño que nos han hecho, de algo, ¿verdad?, que sembraron en nosotros, y nosotros, ¿verdad?, necesitamos muchas veces ser sanados en esa área. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, creemos de que, como yo te lo decía, ¿verdad?, un ejemplo literal, que nosotros, ¿verdad?, tal vez tenemos lo que tenemos porque nosotros hemos trabajado. ¿Pero por qué? Porque les hablo por mi persona, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, de que yo veía este tema. Y yo le decía al Señor, ¿verdad?, de que Él sanara mi corazón, ¿verdad?, que Él sanara mi tierra. ¿Por qué? Porque yo, a la luz, ¿verdad?, de la palabra, yo sé que yo carezco de humildad en ciertas áreas en las cuales, ¿verdad?, tengo que pedirle perdón al Señor, en las cuales tengo que sanar mi corazón, tengo que dejar, ¿verdad?, de que el Señor vaya moldeando mi vida, ¿verdad?, para que yo pueda ir siendo, ¿verdad?, guiada por el buen camino, ¿verdad?, al cual el Señor nos ha llamado. Entonces, en esta hora, mis amados hermanos, este era el tema, ¿verdad?, y saber, ¿verdad?, de que nosotros debemos de ser humildes en todo tiempo, de reconocer nuestra condición en todo tiempo. Así, ¿verdad?, nosotros muchas veces digamos que tenemos la razón en ciertas cosas, pero realmente, ¿verdad?, si lo vemos a la luz de la palabra, tal vez nosotros no tengamos la razón, ¿verdad?, en lo que nosotros, en nuestra propia opinión, en nuestros propios pensamientos, creemos que tenemos la razón. Entonces, buscar, ¿verdad?, el consejo del Señor, buscar, ¿verdad?, a nuestros pastores. Y si no, como yo les decía, ¿verdad?, y si no hemos identificado en qué área carecemos de humildad, pedirle al Señor que nos lo revele, pedirle al Señor, mis amados hermanos, que Él vaya, ¿verdad?, alumbrando nuestro camino, ¿verdad?, y Él vaya limpiando nuestras vidas de todo orgullo y de todo lo que a nosotros nos contamina. Amén. Vamos a orar por la palabra, mis amados hermanos. Amantísimo